Hola, soy Margarita Irarrázaval y en esta cápsula les voy a contar qué es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica tiene dos palabras: conciencia, que se refiere a darse cuenta, y fonológica, al orden de los sonidos. Es decir, ocurre cuando nos damos cuenta de que las personas al hablar usan palabras, sílabas y sonidos y que estos tienen que tener un orden para poder ser comprendidos. La conciencia fonológica tiene tres componentes: los sonidos o los fonemas, que son lo mismo y se pueden ver en rojo, en círculos rojos en la palabra isla. Son la unidad más pequeña del habla. Pueden sonar como una vocal o como una consonante, y la unión de varios sonidos forman una sílaba y luego forman una palabra. Aquí los sonidos o fonemas son I, S, L, A. Luego tenemos en azul las sílabas. Son la unidad del habla compuesta por uno o más sonidos que se agrupan en torno a una vocal. Is, la. Y por último tenemos la palabra isla en naranja, que se forma al juntar varios sonidos en una unidad con significado. Nosotros leemos y sabemos a qué se refiere: isla. Es importante que tú sepas que la conciencia fonológica se desarrolla al hablar y jugar con los sonidos en forma oral. Nunca muestres las letras o palabras escritas cuando estés enseñando la conciencia fonológica, aunque creas que sale más fácil, porque esto tiene una razón. No mostramos los escritos porque el estudiante, al manipular los sonidos, agranda su memoria y además lo ayuda a poder leer de corrido mucho mejor en el futuro. ¿Por qué enseñar conciencia fonológica? Es importante enseñarla, ya que mientras más sonidos, sílabas y palabras pueda reconocer y manejar un estudiante, su lectura va a ser mucho mejor. Esto lo indican un montón de investigaciones que se han hecho en muchos países y todos llegan a la misma conclusión. Además, tienes que saber que hay muchos problemas de lectura que en los primeros años de enseñanza básica nadie sabe por qué fueron, qué le pasa al niño, por qué no lee. Y finalmente, cuando uno estudia, llega a la conclusión de que no hubo desarrollo adecuado de conciencia fonológica. ¿Cómo enseñar conciencia fonológica? Primero empezamos por las unidades más grandes del lenguaje, que son las palabras, ¿cierto? Y le decimos a un estudiante que cuente las palabras que hay adentro de una oración. Luego que el estudiante se da cuenta de que hay palabras adentro de una oración, trabajamos las sílabas de la palabra. Y finalmente se distinguen los sonidos de una palabra, que son los más difíciles de distinguir. ¿Cómo enseñar conciencia fonológica? Si quieres que tus estudiantes avancen rápidamente en su lectura, se recomienda trabajar las sesiones de conciencia fonológica 2 o 3 veces a la semana. En 6 semanas ya estarás viendo resultados. La conciencia fonológica se puede enseñar de muchas formas entretenidas. Se pueden usar canciones, rimas, se le puede pedir al niño que identifique el primer y el último sonido de una palabra, se puede quitar una sílaba de una palabra y así formar una palabra nueva. Se pueden sacar sonidos de alguna palabra, se pueden incluir sonidos nuevos en una palabra, y todo esto se llaman juegos fonológicos, porque son juegos en que se trabajan con sonidos. Ahora vamos a ver un ejemplo de ejercicios fonológicos para palabras. Vamos a ver cómo desarrollar la conciencia de palabra. Ustedes van a ver aquí que hay una imagen en que se muestran unos dedos contando. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a decir al niño: a ver, cuenta el número de palabras que hay en la oración "la mamá fue al mercado". Entonces el niño empieza: la mamá fue al mercado. Hay 5 palabras. Después le puedo pedir al niño identificar la primera palabra en esa oración, que es la, ¿cierto? Además le puedo decir: a ver, ¿cuál es la última palabra de "la mamá fue al mercado"? Y el niño va a decir: mercado.
también puedo decirle que elimine una palabra de esa oración. Por ejemplo, saca la palabra mamá de la mamá fue al mercado. La fue al mercado. Y finalmente puedo pedirle que reemplace una palabra por otra en una oración. Por ejemplo, agrega la palabra central en la mamá fue al mercado. La mamá fue al mercado central. Ahora vamos a ver ejemplos de ejercicios fonológicos para las sílabas. Para las sílabas puedes pedirle al niño que aplauda cada vez que él escucha una sílaba. El primer ejercicio o juego fonológico consiste en separar las palabras según sus sílabas. Entonces le pedimos al niño, separa pato en sílabas. Pa-to. Tiene 2 sílabas. Ahora, ¿me puedes unir las sílabas? Pa-to. Sí, unidas hacen pato. Podemos pedirle también que identifique la primera sílaba en pato. Pa. Esa es la primera sílaba. También le podemos pedir que elimine una sílaba de la palabra pato. ¿Qué queda si a pato le quito la pa? Queda to. Puedo pedirle también ¿con qué palabra rima pato? Pato rima con gato. Y puedo sustituir, reemplazar una sílaba o sonido de una palabra. ¿Qué palabra queda si a pato le cambio la to por so? Queda paso. Ahora vamos a ver un ejemplo de ejercicios o juegos fonológicos para sonidos. Usaremos de nuevo la palabra pato. Entonces le vamos a decir al niño, separa la palabra pato en sus sonidos. Entonces el niño usa sus dedos y nos dice p, a, t, o. Es importante que el niño no diga las letras, que diga los sonidos que hacen las letras. ¿Ya? Luego le pedimos identificar o encontrar el primer sonido y final de la palabra pato. ¿Con qué sonido comienza pato? Con p. ¿Con qué sonido termina pato? Con o. Luego le decimos, une los sonidos de esta palabra. P, a, t, o. ¿Qué palabra se forma? Pato. Podemos decir también, quita un sonido de la palabra pato. ¿Qué palabra queda si a pato le quito la o? Queda pat, ¿cierto? Y finalmente le pedimos sustituir. ¿Qué palabra queda si a pato le cambio la a por una i? Queda pito.